Felicidades. ¿Qué sensación te deja la victoria después de los 2 partidos anteriores y la decisión de empezar con Rocco Ríos en vez de Ustari, por favor? Bueno, claramente era importante volver a la victoria, sobre todo para seguir escalando posiciones, que hoy con los resultados que se han dado estamos tercero y dependiendo de nosotros. Y sobre todo creo que el equipo hizo un muy buen partido en general. Tuvimos, más allá de los goles, situaciones claras, el control del partido. Creo que en general también defendimos bien, más allá de que nos convirtieron, hay mucho más mérito del rival que déficit nuestro. Y en cuanto a la titularidad de Rocco, bueno, te podría decir que también cambiamos otros 4 jugadores, pero al final, nada, queríamos probar a Rocco estos partidos también. Lo hablamos con Oscar en el día de ayer. Era una decisión que tomamos con el staff y no mucho más. Es eso. Profe, por acá, Javier Rodríguez, Fanedor TV, jugadores designados. Hace unas ruedas de prensa usted dijo que había llegado a Barcelona a aprender de Sergio Busquets. ¿Qué aprendió usted de Sergio Busquets y cuál es el aporte que él le deja al fútbol? Que los más grandes son los más humildes. Al final es eso. De Bussi aprender a jugar es muy difícil, digamos, porque lo que hace él prácticamente es único. Es muy difícil querer copiarlo. Yo en aquel momento en Barcelona, cuando fui, sí intentaba mirarlo, pero siempre sabiendo que mi estilo de juego era totalmente diferente. Lo aprendí a admirar, pero sobre todo a admirarlo como persona, ¿no? Un señor dentro y fuera de la cancha, siempre la palabra justa, nunca un tono desmedido, siempre dando el ejemplo, primero poniéndose como ejemplo o dando el ejemplo por detrás de la palabra. Y bueno, creo que para este club ha sido un privilegio tener un jugador como Busquets, ¿no? Creo que hay muchos clubes en la MLS con mucha más historia que el Inter Miami que no han conseguido tener un jugador como Busquets en todos estos años, y Inter Miami con tan pocos años se ha podido dar ese gusto. Así que, como dijo él, ojalá que lo podamos disfrutar unos cuantos partidos más y que termine de la mejor manera su carrera. Javier, buenas noches. Por acá Fernando Petrocelli para USA Latino. Has jugado en la temporada con 3 volantes, con Telasco en la izquierda, hoy lo hiciste con Tadeo y Baltasar. ¿Sientes que esta formación es la que se perfila, es la que te está gustando más porque te permite tener un equipo más corto y más rápido en el retroceso? Gracias. Bueno, creo que no, al final uno vamos buscando variantes. El otro día probamos con un volante más y sin Tadeo. Pero claramente después tuvimos que ajustar porque nos quedábamos cortos en profundidad. Y es algo que Tadeo, más allá que un día pueda estar más acertado que otro, le da demasiadas cosas al equipo. Y bueno, en el caso de Baltasar, creo que ya viene teniendo un muy buen nivel, ha podido sortear esa irregularidad que tuvo por el tema de las lesiones, ha empezado a tener ritmo y empezado a demostrar la clase de jugador que nosotros conocíamos por haberlo tenido en juveniles. Pero bueno, también en esa posición, digamos, más allá de son jugadores diferentes, Telasco también lo puede hacer. Y iremos viendo de acuerdo a lo que necesitamos. Esa es la realidad. También en el tema de ir gestionando, sabemos que ahora vamos a tener unas cuantas ausencias de cara al sábado
bueno, poder tener los que se quedan, tenerlos más frescos y poder competir de la mejor manera, porque bueno, obviamente lo que nos interesa es conseguir los 3 puntos para asegurar la tercer plaza y poner en aprietos a Cincinnati en la última jornada. Javier, acá, ¿cómo te va? Mucho Sí. gusto, de Diario Le. Ayer, en conferencia de prensa, decías con respecto a los convocados por sus selecciones que nos íbamos a enterar. Fueron convocados efectivamente Messi y De Paul. Telasco Segovia haría lo mismo con Venezuela. Quería consultarte cuál es el plan para el partido contra Atlanta, acá, si vas a poder contar con ellos. El plan es descansar mañana y pasado, después de un montón de semanas que venimos jugando cada 3 días, y después iremos viendo qué es lo que tenemos. La realidad es que algunos jugadores se van a ir a selección y está también el caso de Noah Allen, que se va con Grecia. Está el caso de Fafá, que se va con Haití. Bueno, siempre de alguna u otra manera nos pone contentos que los jugadores se vayan a la selección, porque al final demuestran que son jugadores importantes y eso le da valor también a la plantilla y al club. Pero nada, iremos viendo. Javier, dos en una, si se puede. ¿Cómo lo viste al 10 hoy? Desde arriba se veía el hambre de gol que tenía, pero igual termina con un hat-trick de asistencias. Y la segunda, obviamente, como dijiste, es bueno regresar a la victoria, pero hoy se cierran los chances del Supporter Shield, gana Filadelfia. ¿Qué sensación deja no poder obtener ese resultado? Bueno, no, a Leo obviamente creo que lo hemos visto todos muy bien. Claramente se lo notaba con muchas ganas de convertir, pero nos ha dado la posibilidad de poder abrir el marcador y después de poder asegurarlo, no solamente con el pase a Jordi, sino cuando se ponen 2-1 en la siguiente jugada con una asistencia que solo él puede dar. Sigue demostrando la capacidad que tiene y sobre todo las ganas y la ambición de cada vez ir a por más, ¿no? En cuanto a lo de la Supporters Shield, claramente el otro día en la derrota con Chicago ya sentíamos que se escapaba, ¿no? Al final no nos ha dado la nafta para poder competir, igualmente competir por la Supporters Shield. Creo que si te pones a ver, claramente Filadelfia es un justo ganador, pero bueno, hay una ventaja de que creo que tiene, a día de hoy no sé, pero debe tener quizás menos de 10 partidos menos que nosotros jugados, y nosotros aún todavía con partidos por recuperar. Nos hubiese encantado poder llegar a lo último con opciones, pero bueno, no cambian nada el objetivo que tenemos, que es clasificar lo más alto posible y poder conseguir llegar a lo más alto en los playoffs. Hola Javier, felicitaciones. Quiero volver un poquito a Tadeo. Hoy hablábamos con él y después de aquellos 2 mano a mano que fueron claves en algunos partidos, se recuperó. Prácticamente que no recuerdo que haya perdido más mano a mano y hoy hizo 2 goles. Él decía que se recuperó técnica y psicológicamente. El mérito del cuerpo técnico, ¿cómo trabajó el cuerpo técnico? No, es mérito de él. ¿Solo de él? Sí, es mérito de él, claramente. Nosotros al final podemos hablarle, sugerirle. Al final esto es la voluntad que tiene cada uno de seguir mejorando, de aceptar el momento, de tener la resiliencia para poder levantarse y el mérito al final siempre de los jugadores. Nosotros acá estamos tratando de acompañarlos, pero en ese sentido no tenemos nosotros que ponernos ninguna medalla. Después nos pone contento por él, ¿no? Porque es un buen chico, un chico que trabaja, que da todo, que más allá de a veces poder fallar,
tiene un sacrificio enorme con el equipo, hacia adelante y hacia atrás. Y bueno, lo ha sido así toda la temporada. Claramente para nosotros es muy importante que pueda convertir, que tenga confianza, sobre todo en este último tramo de la temporada y que pueda llegar de la mejor manera a los playoffs. Gracias. That concludes the press conference. ¿Listo? Listo. Gracias, chao, buenas noches. Perdón.